Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, una de esas que te hacen parar lo que estás haciendo y decir, ¿en serio? Sí, hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que cuando se juntan siempre generan un revuelo increíble. Y hoy, el revuelo es de los grandes. Prepárense porque lo que les vamos a contar el 2 de enero de 2026 es, bueno, digamos que es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Si son fans de estas dos estrellas turcas, si siguen de cerca sus carreras, o simplemente disfrutan de las sorpresas en el mundo del entretenimiento, quédense hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de noticia, un recordatorio rápido pero súper importante: si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo último. Imaginen esto, es 2 de enero de 2026. Acabamos de empezar el año con resoluciones nuevas, propósitos renovados, y de repente el mundo del espectáculo se estremece. No hablamos de un rumor menor, ni de un nuevo proyecto juntos, que ya de por sí sería noticia. Hablamos de algo mucho más personal, mucho más profundo, que involucra directamente a Can Yaman y de Method Demir. Para poner un poco en contexto, recordemos que estos dos actores turcos se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş en 2018. Su química en pantalla fue tan eléctrica, tan palpable, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales explotaron, los fanclubs se multiplicaron, y la pareja Can Demet se convirtió en un fenómeno global. Siempre hubo una conexión especial entre ellos, una complicidad que alimentó miles de conversaciones, especulaciones y, por supuesto, esperanzas de que su relación en la ficción pudiera convertirse en algo más en la vida real. Y sí, hubo momentos, hubo señales, hubo, pues, lo que muchos consideraron pruebas de que había algo más que amistad. Durante un tiempo, hubo mucha especulación sobre si realmente salían juntos. Compartieron momentos, se les vio juntos en público, y sus interacciones en redes sociales a menudo eran interpretadas por los fans como indicios de un romance. Se rumoreaba que habían tenido una relación, que habían estado juntos de forma intermitente, y que aunque las cosas no habían cuajado de forma oficial o pública, el cariño y la conexión siempre habían estado ahí. Sus carreras por separado han seguido cosechando éxitos. Can Yaman se ha convertido en un nombre importante a nivel internacional, participando en producciones en Italia y otros países, consolidando su imagen de galán y actor carismático. Por su parte, de Method Demir ha continuado brillando en Turquía y cada vez más en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros. Pero siempre de alguna manera, la sombra de Erkenci Kuş y la química con Can Yaman parecía estar presente, alimentando la nostalgia de los fans y la esperanza de un reencuentro. Y aquí es donde llegamos a la impactante noticia de este 2 de enero de 2026. Algo ha ocurrido. Algo que ha sorprendido a todos, y cuando digo a todos, me refiero a prensa, fans, colegas, a todo el mundo. No es una ruptura, no es una reconciliación pública que se esperara. Es algo completamente inesperado. Se ha anunciado, y los detalles aún se están filtrando, que Can Yaman y de Method Demir han decidido unir sus talentos, y algo más, de una manera que pocos habrían imaginado. No se trata de una nueva serie, ni de una película juntos, aunque eso hubiera sido noticia de primera plana igualmente. El anuncio, que ha llegado a través de comunicados oficiales y algunas entrevistas muy breves y enigmáticas, revela que han decidido emprender un proyecto conjunto que va mucho más allá de la actuación. ¿Y de qué proyecto hablamos? Pues bien, según las primeras informaciones, Can Yaman y de Method Demir han invertido juntos, y en una escala significativa, en la creación de una fundación sin fines de lucro. Así es. No es un proyecto artístico, es un proyecto social. Una fundación dedicada a atención a la preservación y promoción del patrimonio cultural turco a nivel global. Y lo más sorprendente de todo, y aquí viene la parte que ha desatado la mayor ola de especulaciones y asombro, es que este proyecto nace de una decisión conjunta tomada en privado, pero que parece haber sido impulsada por una profunda conexión y un objetivo común que va más allá de su amistad o de cualquier relación pasada que se haya rumoreado. Las fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de una etapa de madurez en la vida de ambos actores. Ambos han reflexionado mucho sobre su impacto, sobre su legado, y sobre cómo pueden usar su plataforma y sus recursos para algo significativo y duradero.
Y parece que, tras muchos años de cruza en eventos, mantener un contacto cordial y, quizás, haber vivido momentos más íntimos que el público general desconoce, han redescubierto una conexión profunda, no solo profesional sino también personal, que los ha llevado a querer construir algo juntos. Algo que los una en un propósito mayor. Imaginen la escena, 2 de enero de 2026. Los titulares de las noticias de entretenimiento no hablan de quién sale con quién, ni de dramas en los sets de rodaje, sino de dos de las estrellas más grandes de Turquía, uniendo fuerzas para crear una entidad que busca salvaguardar la rica historia, el arte, la música y las tradiciones de su país. La fundación, que llevará un nombre aún por revelar pero que se rumorea será algo evocador de sus raíces, ya ha anunciado sus primeras iniciativas: becas para jóvenes artistas y estudiosos de la cultura turca, colaboraciones con museos internacionales para exhibiciones de arte otomano, y programas de apoyo a artesanos tradicionales. Es un giro de 180 grados para lo que muchos esperaban de ellos. La iniciativa de Can Yaman y de Demet Özdemir para establecer esta fundación es, sin duda, un hito significativo. Se gesta en un momento donde el mundo de las celebridades a menudo se enfoca en el brillo efímero de la fama y los proyectos comerciales. Sin embargo, estas dos figuras, que han cautivado a audiencias globales con su talento actoral, ahora apuntan hacia un legado más perdurable y de impacto social. La elección de enfocarse en la preservación y promoción del patrimonio cultural turco es particularmente conmovedora. Turquía, con su vasta y rica historia que abarca imperios milenarios, tradiciones artísticas diversas y una profunda herencia musical, tiene un tesoro cultural que merece ser compartido y protegido. El hecho de que esta decisión haya surgido de una esfera privada, lejos de los focos de atención pública hasta ahora, sugiere una genuina convergencia de valores y un entendimiento mutuo sobre la importancia de sus raíces y su identidad cultural. No se trata de una estrategia de marketing o de una simple colaboración para generar titulares. Parece ser el resultado de una reflexión profunda y un compromiso compartido hacia un propósito mayor. Las fuentes que hablan de una etapa de madurez y de reflexión sobre su legado, apuntan a un momento vital en el que ambos actores buscan trascender el ámbito puramente profesional y contribuir de manera significativa a la sociedad. La fundación, cuyo nombre aún es un misterio, se perfila como un faro de esperanza para la cultura turca en el escenario mundial. Las primeras iniciativas anunciadas, becas, colaboraciones con museos, apoyo a artesanos, demuestran una visión integral y práctica. Las becas no solo apoyarán a talentos emergentes, sino que también incentivarán la continuidad y la evolución de las artes y los estudios culturales. Las colaboraciones con instituciones internacionales de renombre darán a conocer la riqueza del arte otomano y otras manifestaciones culturales turcas a un público más amplio, fomentando el entendimiento y la apreciación intercultural. El apoyo a artesanos tradicionales es crucial para salvaguardar técnicas ancestrales que, de otro modo, podrían desvanecerse. Este giro de 180 grados, como decíamos, ha dejado a muchos con la boca abierta. Los fans, que durante años han fantaseado con una posible relación romántica entre Can y Demet, ahora se enfrentan a una realidad que va mucho más allá de sus expectativas iniciales. La dualidad de sus carreras, él conquistando escenarios internacionales, ella consolidando su estrellato en Turquía y expandiéndose globalmente, les ha brindado una plataforma y unos recursos invaluables. Que hayan decidido canalizar estos recursos hacia un proyecto tan altruista es un testimonio de su carácter y de su visión a largo plazo. Las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo actual son, por supuesto, salvajes. Algunos ven en esta fundación la manifestación de una relación más profunda y trascendente que la de meros amigos o exparejas. Argumentan que una asociación tan significativa, que implica un compromiso financiero y un esfuerzo conjunto a largo plazo, solo puede surgir de un entendimiento y una confianza mutuos excepcionales. Podría ser la formalización de una unión de vida, no necesariamente romántica en el sentido tradicional, pero sí una mancomunidad de propósitos y valores. Otros, quizás más escépticos o pragmáticos, sugieren que tras haber navegado por las complejidades de las relaciones sentimentales públicas, a menudo marcadas por la atención mediática y la presión, Can y Demet han optado por priorizar una amistad sólida y un proyecto de vida compartido que les aporta un sentido de realización y propósito, sin las exigencias y el escrutinio de una relación romántica convencional. Esta interpretación no demerita la profundidad de su conexión, sino que la recontextualiza dentro de un marco de colaboración y apoyo mutuo. Y no faltan quienes, desde una perspectiva más estratégica, ven esto como un movimiento inteligente para reinventarse. En un mundo del entretenimiento en constante evolución,
las celebridades buscan constantemente formas de mantener su relevancia y conectar con audiencias más amplias. Al involucrarse en una causa noble y culturalmente significativa, Khan y Demet no solo fortalecen su imagen pública, sino que también se posicionan como figuras influyentes con un propósito social, atrayendo a un público más diverso y comprometido. Lo cierto es que la noticia ha caído como un rayo en un cielo sereno. Los fans de Erkenci Kuş están comprensiblemente emocionados. La nostalgia por la serie que los unió como pareja en la ficción se mezcla ahora con la alegría de ver a sus ídolos embarcados en un proyecto tan ambicioso y con un propósito tan elevado. La división de opiniones sobre la naturaleza de su relación actual, romance secreto, amistad profunda, asociación de vida, solo añade más intriga y dinamismo a la narrativa. Las redes sociales, como era de esperar, están que arden. Hashtags como #Khan Demet Foundation, #Patrimonio Turco y #Sorpresa 2026 se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas. Los memes, las teorías conspirativas, los mensajes de apoyo masivo y los análisis detallados de cada palabra dicha o escrita por los protagonistas de esta noticia inundan las plataformas. La reacción es abrumadora, reflejando el inmenso cariño y la admiración que el público profesa hacia Khan Yaman y Demet Özdemir. Lo que sí está claro es que Khan Yaman y Demet Özdemir han demostrado una vez más su capacidad para sorprendernos. Han pasado de ser la pareja de ensueño en la televisión, cuya química nos robó el corazón, a convertirse en pioneros de una iniciativa cultural sin precedentes en el mundo del espectáculo turco. Este 2 de enero de 2026 marca un antes y un después, no solo en sus carreras individuales, sino en la percepción pública de lo que las celebridades pueden lograr cuando unen sus fuerzas por una causa común y significativa. Es una muestra de que su conexión, sea cual sea su naturaleza actual, es lo suficientemente fuerte, profunda y genuina como para emprender juntos un camino tan noble y con un potencial de impacto tan amplio. Este anuncio nos deja pensando en el futuro, en las posibilidades que se abren ante nosotros. Veremos a Khan y Demet trabajando codo a codo en la fundación día a día, dirigiendo operaciones, participando activamente en los programas. ¿Cómo evolucionará este proyecto? ¿Cuáles serán sus próximos pasos y qué impacto real tendrá en la preservación y promoción de la cultura turca? ¿Y qué significa esto para sus carreras individuales? ¿Seguirán actuando, quizás enfocándose en proyectos que se alineen con los valores de la fundación? Las incógnitas son muchas y la expectación es palpable. Pero la certeza es una: Khan Yaman y Demet Özdemir han logrado, una vez más, capturar nuestra atención de la manera más inesperada y fascinante. Han pasado de ser dos estrellas brillantes a ser dos pilares de una causa importante, demostrando que la fama puede ser una herramienta poderosa para el bien. Y eso, amigos míos, es una noticia que merece ser celebrada y seguida de cerca. Es un recordatorio de que en la vida, y especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, las sorpresas más grandes a menudo vienen cuando menos las esperamos, y de las formas más significativas y conmovedoras. Su legado se redefine hoy, no solo como actores, sino como humanistas y guardianes de la cultura. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por esta sorprendente noticia que nos ha traído este inicio de 2026. Khan Yaman y Demet Özdemir, uniendo fuerzas en un proyecto cultural ambicioso y fascinante que promete dejar una huella imborrable. Sin duda, algo que nos da mucho de qué hablar y de qué ilusionarnos, y que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la influencia. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva y de todas las reflexiones que hemos compartido hoy, y que les haya servido para comprender la magnitud de este acontecimiento. Antes de despedirnos, no olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué esperan de esta nueva etapa para Khan y Demet? ¿Creen que esta fundación es una señal de algo más profundo entre ellos? Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nosotros. Y si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también siguen de cerca a estas estrellas y que seguramente quedarán tan sorprendidos como nosotros. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y unirse a nuestra creciente comunidad de seguidores. No olviden activa la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y alertas de noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias emocionantes que seguro les encantarán. Hasta la próxima.